Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Mi confianza en Dios. Este es el tema de hoy día. Cuando hablamos de mi confianza en Dios, podemos ver todo lo que nos pasa a diario, ¿no? Todas las circunstancias. Y justo hablamos de esto, ¿no? La felicidad no depende de las circunstancias. O sea, mi felicidad no depende del resto. No, mi felicidad está en Dios, ¿no? Y si cuando Dios está en ti, pues no hay nada que pueda perturbar esa felicidad. No es lo que pueda pasar, te quitaron la felicidad, no. Eso es lo que tú llevas dentro. Miren, para llegar a esta confianza que nosotros tenemos en Dios, tenemos que ver a los profetas, ver a los apóstoles, ver desde todos los momentos en los patriarcas, profetas, en todos los servidores de Dios, que siempre han tenido una característica, ¿no? Escuchar a Dios. Y en esa escucha, la obediencia y el mandato de Dios, hablar de Él. ¿Qué significa hablar de Dios? Hablar de Dios es hablar de la transparencia, es hablar de la luz en medio de la oscuridad, es hablar del perdón, ¿no? Y en la muerte de Jesús, ver que todo acaba, pero acaba el pecado, termina el reinado de Satanás, termina todas esas cosas que a nosotros nos pueden perturbar y quitarnos nuestra paz. En la muerte de Cristo sabemos nosotros que Cristo ahí acaba cuando nosotros decidimos que acabe. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hay una protección, ¿no? La palabra de Dios dice que por su sangre hemos sido comprados. Por eso dice la palabra de Dios que hemos sido comprados a un precio de sangre, un precio muy alto, muy caro, su propia vida del Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver por qué tiene que morir Dios, dice la palabra de Dios, ¿y quién es el hombre? ¿No? El hombre es un poco de tierra que ha estado en el suelo, y Dios toma la tierra, hace barro, hace un muñequito, sopla, y ahí estás tú, diciéndote el Señor, este es imagen, tú eres semejanza e imagen de Dios. Viene su Espíritu Santo, y en el bautismo nos hacen hijos de Dios. Entonces, todo esto me hace ver que siendo yo hijo de Dios, pues mi papá no me puede abandonar. Esa es mi confianza. Pero vamos a ver, mira, que cuando Dios te llama, hay una elección. El Señor te llama para un envío. ¿Y qué es el envío? Es ir a predicar el Evangelio. Es ir a hablar del Señor, que no se ha quedado en una tumba, sino que ha resucitado. Entonces, de esto se trata esta mañana. Pero vayamos a ver lo que sucede a través de todos los tiempos. Los patriarcas, los profetas, ¿no? Los jueces, los reyes, todos los elegidos de Dios, ¿no? En sus apóstoles, la muerte de sus mártires, esa entrega voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué esa entrega voluntaria? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. Y cuando estás lleno del amor de Dios, pues no hay temor. Así dice la palabra. Por eso es que los apóstoles y los mártires morían por el Señor, ¿no? Me siento gozoso de morir por Cristo Jesús. Me siento gozoso, ¿no? Después de que habían flagelado las espaldas y haber sido encarcelados. Es algo que humanamente es inexplicable, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, oye, imagínate, tener que venir a predicar, salir de tu casa a las 5 de la mañana, es una locura. Mejor es estar
qué calientito en mi cama, no levantarse. ¿Cuántos hermanos que nos envían a veces a predicar? Hermanos, vayan a predicar a tal lugar, te trasladan horas y horas, no sabemos si va a haber calor, si va a haber frío, si te van a dar una cama o no sé a dónde, ¿no? O sea, ¿qué vas a comer? Pero es en realidad, cuando tú sirves a Dios, ayer yo les decía a una comunidad de la zona 3 de la Renovación Carismática Católica, yo les decía, hermanos, qué privilegio es ser servidor de Dios, servirle a Dios, porque ¿sabes qué? Porque primero Cristo te sirve a ti. ¿Y cómo nos sirve, hermano? Cuando tú oras y le dices, Señor, sana mi enfermedad, Jesús te sana, te está sirviendo. Señor, mira a mis hijos, atiende, está sirviendo. El Señor nos pone una mesa, ¿no? Un altar para comer de su cuerpo y beber de su sangre y tener vida eterna. O sea, esto es algo maravilloso, ¿no? Este es algo que es lo más hermoso que puede ser el servicio que tú le ofreces. No, tú dices, yo me hago servidor de Dios porque Cristo fue primero servidor de ti. Cristo es tu servidor. Cristo es el que te lava los pies. Cristo es el que te perdona tus pecados. Cristo es el que te acompaña. Cristo es el que te escucha. Imagínate, es algo pero maravilloso. Pero vamos a entrar, miren, en Pablo podemos ver un ejemplo de todo lo que hacían los profetas y los siervos del Señor. Decía, escuchen lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, versículo 1 y siguiente, dice, de Pablo, escuchemos atentamente lo que dice, de Pablo, siervo de Cristo, él ya se está identificando, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Hermanos, si nos quedáramos ahí y no siguiéramos escuchando, pues podríamos tener una reflexión muy profunda, ¿no? De Pablo, o sea, él se está dirigiendo a nosotros, para que también nosotros nos hagamos como él, ¿no? Servidor de Cristo, apóstol, llamado por Dios. ¿Para qué? Para servirlo en proclamar el evangelio. Dice, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido por el evangelio de Dios. Para el evangelio. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitado de entre los muertos en una obra de poder, porque Dios es poder, actúa con poder. En tu vida Dios actúa con poder. Tú tienes poder dentro de ti, pero ¿cómo, hermano, está mi poder? Porque tú llevas el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la marca ya de Dios, que es su Espíritu Santo. Entonces cuando venga el Señor, pues va a reconocer esa marca. De repente nosotros no queremos tener esa marca y decimos, no, es que yo no necesito de los sacramentos, ¿no? O sea, a veces nos santificamos teniendo una vida tan oscura y tan pecaminosa, llena el dolor de Cristo Jesús en su corazón por todos nuestros pecados, pero aún así los ojos de Dios no se apartan de ti porque te ama. Así le has faltado a tus padres, así hayas renegado de Dios, Dios jamás apartará sus ojos. Esta es la predicación del evangelio de amor. No es un evangelio que viene a justiciarte, no es un evangelio que viene a sentenciarte. A veces me da pena cuando proclaman un evangelio, cuando proclaman la palabra de Dios y más le meten miedo a las personas, porque si tú no haces esto, Dios te condenará. No, Dios no ha venido a condenarte, Dios ha venido a salvarte, a rescatarte de la oscuridad.
a que salgas de ese mundo de perdición al mundo de luz, de bendición. Este es el camino de Dios. Por eso que Pablo se identifica: yo, siervo de Cristo, apóstol del Señor, llamado por Dios, escogido por Dios para predicar el evangelio de Dios. Y este es el camino. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con mi confianza puesta en Dios? Pues de esto se trata. Vamos a ir avanzando paso por paso. Dice: esta buena nueva anunciada de antemano por los profetas, ¿no?, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora, de él, Cristo Jesús nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión para que en todas las naciones sea recibida la fe para la gloria de su nombre. Hermano, por Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Por Jesucristo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por Jesucristo nosotros tenemos luz, que es la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia, es la luz de Cristo. Nosotros no tenemos salvación propia, es la salvación que nos regala Jesucristo en la muerte y en la resurrección. Entonces, por eso dice esta palabra de Dios predicada antiguamente por los profetas. Entonces, sigamos escuchando. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, y que están en Roma, a quienes Dios ama y amado y consagrado. Dios mío, o sea, imagínense, a estos pueblos que ustedes pertenecen y que han sido elegidos por Cristo Jesús. O sea, tú eres un elegido de Dios, y los elegidos de Dios proclaman a Dios, proclaman las grandezas del Señor, y dentro de esas grandezas están las bendiciones, pero en la obediencia del hombre, ¿no?, como creación, en la obediencia del Hijo, porque tenemos esa línea directa, ¿no?, de poder yo decir: yo tengo un papá que es Dios. Como esa canción que cantamos en las comunidades: qué bueno es saber que tengo un papá y se llama Dios. Oye, cuando tú te creas que tu papá es Dios, no le vas a tener miedo a nadie. ¿Sabes qué? Porque tu papá no va a dejar que nadie te haga daño. Tu papá no va a dejar que tú vivas en una vida miserable. Tu papá no va a dejar que tú te vayas al infierno. Tu papá ha entregado a su propio Hijo, a nuestro hermano mayor Jesucristo, para que tú no mueras, sino que tengas vida y vida en abundancia. Salta de gozo. Por eso dice el Señor: yo danzaré por ti, dice en Isaías. Es algo maravilloso que habla, ¿no?, el Señor. El Señor nos lanza alabanzas, ¿no? Yo danzaré por ti. Te dice: grita de gozo, oh Jerusalén, porque ha llegado la salvación, los pies del mensajero, dice el Señor. Ahora, mira, estamos escuchando en 1 Corintios capítulo 1 y siguientes, y escuchamos, ¿no?, de Pablo apóstol, ¿no?, por decisión de Dios. Cuando escuchamos en Gálatas 1:1, dice: Pablo, apóstol enviado. O sea, él se identifica como el apóstol de Dios. No por los hombres, dice, no enviado por los hombres, sino por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. O sea, cuando hay un llamado de Dios, ¿no?, es Cristo quien te llama, pero es el Padre también que está ahí contigo. Y esto es palabra de Dios. O sea, por Cristo Jesús y por Dios Padre. Qué hermoso es esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Anunciar, ¿no?, al mensajero. ¿Qué vamos a anunciar? La buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Jesucristo el Señor. En Jesucristo radica toda la plenitud de bendición. En Jesucristo radica toda la plenitud de la salvación. En Jesucristo radica toda la plenitud de vida, pero de vida eterna. Entonces, escuchemos lo que dice en Romanos 16:25. Escucha lo que dice: gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlos en el Evangelio que anuncio en la proclamación de Cristo Jesús. Puede ser
que se está descubriendo el plan misterioso manteniendo oculto desde tantos siglos y que acaba de ser llevado a la luz mediante las escrituras proféticas. Esta es decisión del Dios eterno y todas las naciones tendrán que aceptar la fe a Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, tantos siglos sin conocer a Cristo, por supuesto, porque antes de la venida de Cristo solamente habían profecías, ¿no? Porque un niño nos ha nacido, dice en el capítulo 9 de Isaías, porque un niño nos ha nacido, Dios fuerte, Padre admirable, ¿no? O sea, príncipe de la paz nos habla. O sea, ya nos está mostrando a Cristo Jesús como nuestro Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, es nuestro Dios. La palabra de Dios lo dice desde antiguo, ¿no? Nuestro gran Dios. Entonces, vemos en Jesucristo la imagen del mismo Dios, porque Él es Dios, porque es nuestro Señor, es el Mesías, el Cristo, el enviado. Entonces, ¿cómo no reconocerle? Ahora, ¿dónde está mi confianza en Dios? En que si yo reconozco todo esto y pido al Espíritu Santo que crezca mi fe, ¿qué le decía el centurión a Jesús? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Cuántas veces hemos querido vacilar? Todos, hasta el que le habla. Las dudas a veces nos entra como que la batería de la fe se descarga y esa luz inmensa comienza a bajar y como que vemos oscuridad. Es que la fe no puede decaer. La fe tenemos que alimentarla todos los días en la oración, en el sacramento, en la comunidad, pero especialmente en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Ahí está nuestra fuerza. Miren, Romanos 5:21 dice, plenamente convencido. Hermano, está hablando Dios. Plenamente convencido, dice la palabra de Dios, de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Hermano, ¿y a dónde está en la Biblia? Pues revisa Romanos capítulo 5, versículo 21, anota. Por eso dice el hermano Armando, lapicero, ¿no? Papel y lápiz. Es que tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar convencidos, pero en plenitud. O sea, tenemos que tener la seguridad. Seguridad, dice, de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puedes saber tú lo que Dios promete? Está en la palabra de Dios. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo podrás pedirle a Dios si no sabes qué pedirle ni cómo pedirle? Para eso son las comunidades, para eso son los sacerdotes, para eso son los hermanos que llevamos la palabra de Dios. Cuando a veces preguntan, a veces cosas, no, como niños. Sí, porque cuando empezamos somos como niños. Y la palabra de Dios dice que somos niños espirituales. Y dice la palabra de Dios que cuando tú eres un niño espiritual, o sea, cuando empiezas en el camino de Dios, cuidado, dice, vienen vientos de doctrina y comienzan a soplar y te zarandean. Porque no tienes tu fe cimentada en Cristo Jesús. Y al final dice, al final es el mismo Dios y cualquier iglesia es válida. Mentira es esto. Porque Jesucristo fundó una sola iglesia. Esta es mi iglesia, dice el Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Y te doy las llaves, dice Pedro, para que todo lo que ates aquí en la tierra sea atado en el cielo y lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. Ese es el poder que le da el Señor a la iglesia, porque la iglesia es Cristo. La iglesia dice, Cristo la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, mientras entremos en obediencia a la iglesia de Cristo, pues pertenecemos a Cristo, ¿no? Entonces, esto es algo maravilloso. Yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque ya dejaría de ser iglesia y comenzaría a ser una secta. Yo formaría una secta, no una iglesia, porque estaría cortando varias cosas de que el Señor proclamó, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que llevar en este momento es esto, ¿no?
plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Hebreos 6:14, ¿qué dice? Te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Hermano, la locura de Abraham, el hombre más loco de la fe ha sido Abraham. Abraham decía: Abraham, ¿a dónde vas? Voy a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿Y a dónde queda? No sé. Pero si no sabes cómo vas, es que Dios me ha dicho que camine a la tierra prometida y yo voy. Eso es fe. Eso es la fe. La fe es para los locos. Dijo la Madre Angélica, la fe, hermanos, es hacer el ridículo. Sí. Y ahorita se me viene un testimonio de la Madre Angélica. Querían hacer esa televisión, ¿no? Formar una televisora EWTN, que es católica, ¿no? Y costaba 12 millones y solamente habían recaudado medio millón y le faltaba 11 millones y medio. Y ella, como nunca vino ese día, y había hecho arreglo con todos. Vinieron los arquitectos, vinieron todos los ingenieros, vinieron los de sistemas, vinieron todos, una red de profesionales, y no tenía nada prácticamente. Y ella se sentó en el teléfono y dijo: Jesús, yo confío en ti, ¿para qué me preocupo? Esa es la fe, hacer ridículo, es estar con toda la gente ahí y no tener ni un centavo. Ese es hacer ridículo. Pero ¿saben qué sucedió? Llamaron, sonó el teléfono y contesta la Madre Angélica y dice: ¿aló? Madre Angélica. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla fulano de tal. Madre, quería decirte una cosa, que desde que yo estoy escuchando tu programa, ¿no?, mi vida ha cambiado. Me uní más a mi esposa, mi matrimonio se ha fortalecido y mis hijos, al ver este cambio, nosotros se han transformado. ¿Cómo te puedo pagar, madre? A mí no me vas a pagar nada, págale a Dios. Pero ¿qué puedo hacer? Y le dice la madre: ¿tienes 11 millones y medio de dólares? Madre, discúlpeme, pero hoy día no puedo, será para el lunes. Hermano, al que había llamado era un industrial, un hombre que tenía pozos petroleros, era un hombre multimillonario. Y ese mismo día le giraron el cheque y el día lunes y el martes estaban comprando pues esa es la fe. La fe es hacer ridículos. Y esa es la televisora que hoy día tenemos. Prende tu canal, ¿no? Y vas a ver, EWTN es un regalo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto es algo maravilloso. Por eso que la palabra de Dios dice en Romanos 5:21, plenamente convencido. Oye, hermano, ¿tú crees que va a ganar Perú? Hermano, plenamente convencido. Pero no es un plenamente convencido de saber qué pasará, sino de algo que sí va a suceder conforme es la voluntad de Dios. Mira, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. O sea, en medio de la promesa de Dios hay algo que es poderoso, más que el poder de Dios, es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Aunque tú sigas infiel, Dios siempre va a permanecer siendo fiel. Y esto, ¿cómo me conmueve Romanos 5:21? Plenamente convencido que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo, lo que sea. Muertos vuelven a la vida, enfermedades sanadas. Yo le doy gracias a Dios por haber visto estos milagros, ¿no? Por ver gente que prácticamente ya están así desahuciados por el médico, con cánceres, tumores y tantas cosas. He visto sanar gastritis, osteoporosis, matrimonios desunidos que se vuelven a unir, gentes hipertensas ahora están sanos. O sea, te he visto, para la gloria del Señor, cantidad de milagros de Dios. Ya no digo sanaciones, sino son milagros, porque el milagro es aquello donde termina la ciencia, empieza el poder de Dios. Entonces, este mensaje cabe así, plenamente convencido
de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. En Hebreos 6:14 dice, te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Hermanos, 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 te multiplicaré sin medida. Nosotros no somos pordioseros, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos mendigos de amor, nosotros no somos mendigos de dinero, nosotros no somos mendigos, no, de mundo. A Jesucristo el demonio lo tentó mostrándole el mundo. Nosotros no somos mendigos de ese mundo, porque Dios te da las cosas, dice, primero mi reino y mi justicia, el resto de todas tus necesidades. O sea, qué hermoso y maravilloso es esto, ¿no? Si Dios suple todas tus necesidades, entonces ¿por qué te preocupas? Dice Hebreos 6:18, escucha esta es una promesa hermosa. Dice, tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme. Gloria a Dios. Hermano, es para que tú saltes ahí, que salte todo el Perú, que salte Cajamarca, que salte Lambayeque, que salte el mundo entero, que salte realmente así. Estas cosas son las que tú tienes que así, que transmitirlas a los hermanos, ¿no? Como dice, más que un link, es transmitirlo. O sea, no necesitamos tantos links, lo que necesitamos nosotros es que la palabra de Dios se extienda. Retransmítelo, vuélvelo así, a enviar, reenvíalo. Estas cosas, porque son de Dios, no es que te lo diga Hugo Millones, sino que te lo dice el Señor. Mira, esto es algo maravilloso. Tenemos, Hebreos 6:18, tenemos pues promesa y juramento. O sea, hermano, si Dios promete y Dios lo jura, ese Isaías es hermoso, lo juro por mi forzudo brazo. Hermano, cuando el Señor levanta su brazo, ¿quién podrá detener su brazo? Por eso le alabamos. Bendito sea, Señor, bendito sea. Cuando tú extiendes tu brazo, Señor, se derriban las murallas de Jericó. Pero nuestras murallas, ¿cuáles son tus murallas? ¿Cuál es lo que te impide entrar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que te impide entrar en esa luz que es Jesús? De repente son tus miedos. De repente son tus ambiciones, ¿no? A querer tener más, ¿no? A que sea todo muy fácil. Hermano, qué hermosos son estos pasajes. Romanos 5:21, Hebreos 6:14, Hebreos 6:18. Plenamente, mira, escucha estos términos que son preciosos de Dios. Plenamente convencido que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Qué hermoso es esto. Te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medidas. Tenemos pues promesa y juramento. Sé lo que habla. Dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir. Dios no puede fallar, porque es Dios, es poder. Hermano, y termina diciendo, esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme. Hebreos 11:1, un versículo más que tradicional, es un versículo donde determina el concepto de fe. La fe es aferrarse a lo que se espera. O sea, lo que tú esperas, eso es lo que vas a recibir. Y si tú dices, ay, no sé, eso vas a recibir, no sabes lo que vas a recibir, no recibes nada, porque hay duda, quebraste la fe. Entonces, la fe es aferrarse a lo que se espera. Y aquí viene la fe. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. O sea, tú confías que lo que le has pedido a Dios, eso llegará. Pero dice, Primera de Juan, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. Mira, Santiago nos dice, ustedes no reciben, no es porque no tienen fe, sino porque no saben pedir. O sea, a veces pedimos nosotros, irnos después de que recibimos la parte económica, veamos por decirlo, podamos hacer lo que querramos, me daré de tumbos. ¿Y qué dice el Señor? ¿No sabes que esta noche yo vendré a pedir tu alma? Señor, bendito Dios, mira, la fe es aferrarse a lo que se espera, o sea, lo que tú esperas. No, yo sí creo. Eso, entonces, si lo crees, eso espera.
Dice, la certeza de aquellas cosas que no se pueden ver. Por eso que la fe es para los locos, para ser ridículos, ¿me entiendes? Y eso es la grandeza. Marcos 11, 22, 24, me encanta este pasaje. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no dudar en su corazón, dice Jesús el Señor, y cree que sucederá como dice, se le concederá. Si no dudare tu corazón, se le concederá. Y aquí viene la fresa. Por eso les digo, dice Jesús el Señor, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahí, esta es la fe. Crean que ya lo han recibido. Hermano, pues no he recibido nada. Y a mí me encanta ese testimonio de mi hermano Raúl Chapoñán, el ingeniero Raúl. Testimonio, le doy gracias a Dios por el trabajo que me ha dado. Uy, hermanito, oye, ¿y a dónde estás trabajando? No, todavía no tengo el trabajo. ¿Pero cómo das testimonio? No, yo doy mi testimonio en fe. Hermano, la próxima semana le dieron su trabajo. O sea, de cosas que no se pueden ver. Si tú no dudares en tu corazón, lo que has pedido, ya lo has recibido. Esto es la fe. Entonces, esta es mi confianza en Dios. Esto es lo que venían proclamando los profetas, los patriarcas. Esto es lo que venían proclamando los apóstoles del Señor. Y hasta hoy día predicamos este evangelio de poder. Dice Éxodo 14, 14, Yahvé peleará por ustedes y ustedes solo mirarán. O sea, nuestro Dios pelea por ti. Las batallas son del Señor. En la cruz, Jesús peleó por ti. Jesús peleó para que tú no murieras y tengas vida eterna. La muerte que tú tienes es una muerte terrenal, pero la verdadera vida es la vida eterna en el Señor. Romanos 8:25, esperemos pues sin ver y lo tendremos. Esperemos sin ver. Nuevamente Romanos 8:25. O sea, eso es la fe. Por eso es que cuando muchos caminan, dicen en fe, se van al médico, no hay curación. No, se van a la renovación carismática, al ministerio de sanación, no se curaron. ¿A dónde se van? Al brujo. La Satanás le dice, ven para acá, hijo, ya eres mío. ¿No? Y cuando van a pedirle a Dios, dice el Señor, no puedes vivir, ¿no?, del altar de Dios y del altar de los demonios. Por eso es que no recibimos gloria. Nos echamos agua florida, ¿no? Ponemos... Yo no entiendo cómo la gente pone ruda, escuchen, ponen ruda para que les vaya bien. O sea, confían en una ruda y el agua, esa putrefactada, la tiran en la puerta de su negocio, dice, para espantar el espíritu. Estás llamando al demonio, porque en la pudrición y en el mal olor y en la oscuridad habita Satanás, y tú estás tirando esto. Dios no es pestilencia, Dios es aroma, Dios es perfume, Dios es transparencia, Dios es luz, Dios es amor. Dios no es castigo, Dios es bendición. Por eso que la palabra de Dios dice, te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Hermano, yo creo que con esto debemos confiar en Dios. Por eso dice, mi confianza puesta en Dios. Y este es lo que me lanzaba el Espíritu Santo, que ese era el título, ese era el mensaje, mi confianza en Dios. Romanos 8:25, esperemos sin ver, dice el Señor. Juan, con esto termino, primera de Juan 5:14, dice, con Él tenemos la certeza, con Dios, con Jesucristo, tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Esto es palabra de Dios. Me quedo sin palabras. Porque la fe, cuando tú eres bautizado, Dios te regala algo. La fe, la esperanza y el amor. Deja que esa fe crezca. Por eso que Jesús dice, solamente tener fe como un granito de mostaza. Yo no sé si has visto un granito de mostaza. Es pequeñito. Pero dice que cuando crece son como unos arbustos grandes que hasta las aves del cielo vienen a posarse. Esa es la fe. ¿Cómo yo puedo creer que de un granito de mostaza puede salir un arbusto tan grande? Ese es el poder de Dios. No, solamente creer en Dios
conseguirás lo que Dios te pide, pero siempre cuando esté en la voluntad de Dios. Esfuérzate todos los días y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios los bendice. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios por este momento, ¿no? Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.